Muy buenos días, Miami. Muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto, como ya lo conocen, a través de Canal 22 Mega TV, en este viernes de hoy, en que junto con el analista y también por otra parte escritor y politólogo Julio Chilling, vamos a adentrarnos en temas de la actualidad, sobre todo ocurrida en esta semana, que al menos laboralmente concluye en el día de hoy. Para ti, Chilling, los muy buenos días. Un gran placer, Daniel, estar contigo de nuevo. Recíproco, como siempre te digo, el sentimiento. Bueno, ha pasado algo, hay muchos temas en realidad de mucha actualidad que se han abordado con reiteración. Está el tema de las elecciones intermedias, la discusión que hay en el distrito 26 entre dos candidatos, uno a la reelección y el otro a tratar de llegar justamente a la legislación por ese distrito. En fin, hay el tema cubano, el apoyo que le ha dado un opositor importantísimo cubano a la campaña justamente de uno de esos políticos. Pero bueno, te quería plantear un tema que no se ha publicitado mucho, a pesar de que lo abordamos en este programa, que no tiene que ver con esa superactualidad local, pero que es también una demostración de cómo se llega a la democracia por la vía de las urnas y después se convierte aquel gobierno en un gobierno totalitario. Me quiero referir al gobierno del señor Rafael Correa en el Ecuador. Si te parece, abordamos ese tema con un incidente que ha pasado ahora. Me parece muy bien. El incidente es sumamente grave, porque quiero poner en contexto la situación. Guayaquil, que es la segunda ciudad en importancia del Ecuador, es el puerto por naturaleza del Ecuador, tiene un gobierno municipal presidido por Jaime Nebot, un hombre de derecha, un hombre que tiene un prestigio extraordinario, un hombre que ha transformado a Guayaquil y un gran opositor del gobierno de Rafael Correa. Rafael Correa pretende cambiar la constitución ecuatoriana y perpetuarse en el poder. Por eso te decía, se llega por la vía de las urnas, es el mismo patrón de Venezuela. Y el mismo patrón de Bolivia, se llega por la vía de las urnas y después se perpetúan en el poder. Pero ¿qué le pasa a Rafael Correa, que tiene una tremenda piedra en el zapato en ese gobierno de derecha de la segunda ciudad más importante del país, la más productiva, porque es el granero justamente de todo el país? Desde Guayaquil se surte al resto del país, por la naturaleza, porque es la costa, porque hay un desarrollo agrícola importantísimo, porque hay importantes siembras de camarón en cautiverio, en fin, es el granero del Ecuador. Y ellos quieren controlar ese lugar. Si está Jaime Nebot sentado allí en la silla municipal, ellos por supuesto están perdiendo un terreno enorme. Y perdona que me extienda en esta introducción, que es más bien para el beneficio del televidente que nos está mirando. ¿Qué pasa? ¿Cómo quitar a Jaime Nebot? Un hombre que es reconocido por su pueblo, un hombre que es un político prominente, un hombre que tiene prestigio, un hombre que no es corrupto. ¿Cómo lo quito del camino?, ha dicho Rafael Correa. Y le han inventado ahora un show. Y el show se remonta nada menos que al año 2003, cuando un grupo de delincuentes asaltó una farmacia en Guayaquil, en la zona norte de Guayaquil. La farmacia se llama Fibeca, es una gran cadena farmacéutica que opera en Guayaquil. Llegaron los policías, encontraron allí todavía los delincuentes y se dice que en un tiroteo que hubo entre delincuentes y policías se asesinaron a los delincuentes. Creo que quedaron 2 o 3 supervivientes solamente, pero que la policía actuó con presunto exceso de fuerza. Se llevó esta situación a una denuncia, se hizo una corte policial y se absolvió a los policías. Estoy hablando del año 2003. Como un gran mago, sacó entonces el gobierno de Rafael Correa de su sombrero en el año 2010 el caso y reabrió la investigación. Y apresó a 2 de los policías que intervinieron en este incidente. Y ahora le han planteado a estos policías en la cárcel, nada menos que altos militares ecuatorianos, a nombre del gobierno de Rafael Correa, que ellos van a ser condenados a 25 años de cárcel si no involucran a Jaime Nebot en este incidente y le echan la culpa a Jaime Nebot de haber presuntamente asesinado a estos delincuentes cuando ya se habían entregado. Incluso hay un juez en el Ecuador que ha decretado el arresto del alcalde Jaime Nebot. Y Nebot hizo una importantísima denuncia en las últimas horas que fue transmitida por este propio programa en el día miércoles. ¿Cómo tú aprecias lo que evidentemente no solamente una enorme violación de la democracia, sino que por otra parte demuestra que no hay separación de poderes en el Ecuador y por otra parte manipulaciones totalmente turbias para sacar del camino a un político importante? Correcto. Daniel, has traído un punto que se extiende más allá el caso ecuatoriano, y eso es lo que cómodamente nos podemos referir a el despotismo del siglo XXI. En otras palabras, lo que llaman el socialismo del siglo XXI en el ejercicio del poder es la nueva forma de ejercer el despotismo en el siglo XXI. Y eso es
con la aparición, con el disfraz de ser una democracia. En otras palabras, existe una oposición, existe la propiedad privada, pero el poder político es el que controla todo. Y crucial para hacer eso, y tú bien señalaste, el caso venezolano, el caso boliviano, el caso nicaragüense también entra en ese eje, y hasta cierto punto la Argentina. En la rama judicial es el primer poder que es atropellado. ¿Por qué? Porque es necesaria para precisamente que jueces dictamen a favor del poder dictatorial. Entonces la oposición, si no es eliminada físicamente, es extorsionada, es amenazada, se le presentan, y esto lo hacen también con jueces que intentan resistir la toma del poder de la rama judicial por la rama ejecutiva. Y esto es un clásico ejemplo de ese fenómeno en ejercicio, donde al candidato, al político de Guayaquil, que es un bastión de oposición a la dictadura de Rafael Correa, en efecto se le está tratando, y estoy seguro que han tratado por otros medios, en otras palabras, de comprarlos primero, porque típicamente primero se trata de cooptarlos, en otras palabras, de darle determinadas prebendas si se convierten en lo que se puede llamar una oposición leal. Evidentemente eso no ha funcionado en el caso ecuatoriano, entonces ahora van a precisamente la amenaza de cárcel. Todo esto es necesario buscando que Nebot pues busque en determinado momento asilo político en algún lugar, que salga del país y les deje el terreno abierto. Buscan el cambio constitucional en la Asamblea Nacional, donde tienen una mayoría para evitar que en el propio territorio de Guayaquil los que viven ahí, que son los que realmente les corresponde decidir, pues no tengan voz ni voto. Por eso en esto tenemos que volver al papel que juegan las democracias, porque ellos están viendo este fenómeno. Y en esto no hay forma de realmente interpretarlo de otra manera. La democracia requiere de un balance de poderes. Tú bien señalaste eso. La separación de poderes es fundamental para una democracia funcional y exitosa. Cuando no hay ese balance de poder, la democracia ya se convierte en un mero espejismo y más bien un instrumento del poder dictatorial. Y la rama judicial, en este caso de Ecuador, está demostrando claramente que es una institución nula ante lo que es un crimen atroz. Como tú bien señalabas, se han tomado varias medidas para tratar de sacar a ese gobierno de derecha de Guayaquil. Lo primero que se intentó fue convertir al puerto de Guayaquil en un puerto solamente de bajo calado, o sea, un puerto llamado cabotaje, y eliminar la llegada de los grandes mercantes allí. Esto mataría la economía, claro, no solamente de Guayaquil, mata la economía del país. Querían trasladar a Manta este puerto para sacarlo de la autoridad portuaria guayaquileña. Lo otro que han intentado es que la economía a través del banano, que es un gran productor de banano también en la zona, pues sencillamente que los aranceles bajen y que el pago sea menor para tratar de evaluar esa importante economía. Además de la clase de censura que hay contra la prensa libre. El periodista amigo nuestro, por ejemplo, colaborador de este programa, Fernando Aguayo Cadena, un hombre que fue editor del periódico El Telégrafo, con el cual tuve el honor de trabajar como subeditor de este propio periódico, un periodista que trabajó en Ecuavisa durante muchísimos años. A él le tienen prohibido hablar de política en un canal de televisión en el cual está trabajando en este momento. Prohibido por el presidente directamente. Es increíble que estas cosas pasen en ese país. Pero estas cosas no han funcionado. O sea, Guayaquil se ha sabido defender y continúa siendo un bastión de derecha, y ahora entonces buscan este nuevo camino para tratar de sacar a Nebot del poder. Yo te propongo, porque estaba un poco fuera de contexto cuando hicimos esto el miércoles, un poco comprimido, te propongo ver y escuchar lo que dijo Nebot, y lo dijo
en el municipio, en el ayuntamiento de Guayaquil, citó a todos los ediles y edecanes del gobierno municipal, abrió las puertas al pueblo para que escucharan su planteo, porque el planteo se convierte en denuncia, pero él se cuida mucho incluso de no ser un provocador, sino sencillamente plantear los hechos como son y leer el testimonio de los policías que se negaron a hacerle el juego al señor Rafael Correa, porque estos coroneles y tenientes coroneles que hablaron con los presos venían a nombre de Rafael Correa y fueron tan torpes que hasta citan, porque dicen, nosotros necesitamos que el gobierno de Rafael Correa Delgado necesita que ustedes declaren en contra de Jaime Nebot. Y ahora esto constituye un documento que está siendo presentado también en este juicio. ¿Qué te parece si vemos a Jaime Nebot? Perfecto. Aquí tienen ustedes al alcalde de Guayaquil. Creo en la ética y en la justicia. Y aunque jurídicamente hay cosas que no proceden, en la vida hay que ser y parecer, no solamente ser. Yo no soy hombre de escándalos, soy hombre de verdades. De manera que los comentarios y los juicios de valor y las consecuencias las hacen y los determinan ustedes. El señor policía Douglas Augusto Yepes Mouro, parte del proceso Las Dolores y actualmente detenido, denunció el 20 de marzo del 2014 que el día 4 de diciembre del 2013 recibió la visita del teniente coronel de policía César Terán Andino, del capitán Michel Dabó Buitrón y del cabo Luis Benalcázar Mesa. Indica el teniente coronel César Terán, me manifestó, dice el denunciante, comillas, transcribo textualmente, leo textualmente, que había ido a verme, dice el policía denunciante, de parte del gobierno de turno, a explicarme que el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado necesitaba que uno de nosotros, de los detenidos del caso Fibeca, se decida a dar una versión con firma y rúbrica en la cual se debe acusar directamente al señor Jaime Nebot Sadi, alcalde de la ciudad de Guayaquil, que era él quien había formado un grupo antidelincuencial en complot con el general Jorge Poveda para eliminar delincuentes, que se diga que el señor Nebot había comprado a los jueces en el año 2003 para que absuelvan a los 20 policías del caso Fibeca, y por último que se mencione también que el señor Nebot acostumbraba a cubrir los gastos de abogados de todo policía que en esa época se metía en problemas, y que si nosotros los detenidos no aceptábamos declarar acusando al alcalde Nebot, que el gobierno nos iba a condenar con 25 años de cárcel. Ante esta situación, continúa el policía detenido, mi reacción fue de indignación por esta presión y tortura psicológica. Me sentí acorralado y sentí que el abuso del poder estaba violando nuestros derechos humanos. Pensé unos segundos y respondí con indignación, manifestando que me daba tristeza de escuchar tanta barbaridad y que los hombres del GIR somos hombres de honor, que no iba a inventarme mentiras y falsas acusaciones en contra del señor Jaime Nebot, ni en contra de nadie, que así nos dicten una sentencia de 100 años, no iba a mentir y faltar a la verdad. Ante mi negativa, insistió el capitán Michel Dabó y el teniente coronel César Terán, indicándome que piense bien, que es mi única oportunidad de salvarme, que el caso Fibeca es un tema político, que no teníamos escapatoria y que el alcalde Nebot ya nadie le quiere en Guayaquil, que es un político quemado, que no importaba acusarle. Hasta el último instante en que se retiraban estas tres personas, me fueron recalcando que piense bien, que estaba joven y
y que no valía la pena que termine mi vida en una cárcel. Asimismo, el señor policía Héctor Adolfo Fruto Márquez, también detenido y parte del citado proceso, denunció el 20 de marzo del 2014 que el 2 de diciembre del 2013 recibió la visita del cabo de policía Luis Benalcázar Mesa, acompañado del teniente coronel César Terán Andino, que fue quien, según el policía Héctor Fruto, le hizo una propuesta en los mismos términos que dicho teniente coronel César Terán se le había formulado al policía Douglas Yepes Mouro. Las denuncias de los dos policías constan en el proceso. Les repito, no voy a hacer ningún juicio de valor. Eso se lo dejo a ustedes, conciudadanos. Sin embargo, sí pregunto si es que lo que han denunciado estos dos policías detenidos es cierto. ¿Hay intromisión en la justicia o no por parte del gobierno de Rafael Correa? ¿Esto significa la comisión de varios delitos o no? ¿Esto significa un gravísimo atentado a los derechos humanos o no? Eso es todo. Muchas gracias. La documentación la tienen ustedes. Bueno, ya escucharon y vieron, amigos, al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Ya tuviste las declaraciones en boca de Nebot, que ya constituyen un documento que está siendo presentado como prueba en los tribunales. Sin embargo, hablar de tribunales ecuatorianos en este momento es hablar de nada, porque quien decide, la única justicia, entre comillas, que hay en el Ecuador, está en el Palacio de Carondelet, allá en Quito. Y lamentablemente, Daniel, el liderazgo de Nebot en este caso, como en todos los casos donde hay un líder de la oposición verdadero, a la vez que es eliminado, o sea, sacado del escenario público, por la vía que sea, el movimiento de oposición tiende a desaparecer. Hemos visto en Venezuela la figura de Leopoldo López, y eso lo sabe el régimen de Rafael Correa, y hay que felicitar y aplaudir a Nebot por la valentía que está teniendo. Ojalá que pueda resistir, y hay que poner esto en perspectiva. Ha hecho lo que precisamente es la queja, el denominador común de queja en América Latina, el tema de la inseguridad. Pues precisamente confrontando el crimen violento y el problema de la inseguridad, tomó los pasos necesarios para anular eso, y ahora vemos cómo esto, a cabo de una década después, lo sacan para precisamente disfrazar un show mediático para quitar a Nebot del escenario. Hay dos posibilidades que ocurran en el Ecuador. Si prospera el cambio constitucional y no le queda más remedio al pueblo que aceptar el cambio constitucional, porque tiene mayoría dentro de la Asamblea el actual gobierno ecuatoriano de Rafael Correa, bueno, se va a perpetuar en el poder Rafael Correa hasta nunca ver, no veo el final. Ahora, si prospera el referéndum, que le pregunten al ciudadano a pie ecuatoriano si quieren realmente la reelección indefinida dentro del Ecuador, ahí estoy seguro que pierde terreno el gobierno actual del Ecuador, y hay la posibilidad de que otro presidente asuma un periodo nuevo presidencial. Esta pudiera ser la solución por la vía democrática, pero tal y como veo las cosas, como mismo te decía que me siento muy pesimista con lo que está pasando en Venezuela antes de llegar a este estudio que te lo comentaba, también me siento muy pesimista porque estos individuos son mentes dictatoriales, totalitarias, y cuando agarran el poder hay que darle candela como al Macao, no lo quieren soltar. Correcto. Yo comparto tu pesimismo con respecto a las dictaduras del siglo XXI, que están ahí para quedarse y no van a salir por la vía democrática que entraron, no van a salir por ese mecanismo. Chile, te agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros estos minutos. Te invitamos la semana próxima, como de costumbre. Dije mal, no te invitamos, tú eres el protagonista realmente de cada viernes aquí en Contacto. Gracias. Gracias a ti. Vamos a continuar, amigos, nuestro magazine informativo, o nuestro magazine de servicios, como a usted le guste llamar. Vamos a la pausa y continuamos con un servicio profesional en el cierre de En Contacto.